tema, eh, las estructuras de control. Prácticamente durante todo este curso de programación vamos a estar nosotros hablando acerca de estructuras de control. Hay esencialmente tres tipos de estructuras de control y las vamos a enunciar a continuación. Los tres tipos de estructuras de control con los cuales usted puede toparse. Este es un perfecto momento para pedirte que si no estás suscrito, lo hagas. No te cuesta nada y a mí me sirve mucho. Así es que dale like y suscríbete. Son los siguientes tres. Número 1, y esto siempre lo tendrá cualquier programa, en cualquier lenguaje, estructuras secuenciales. Cuando decimos estructuras secuenciales es que nosotros estamos dando órdenes en el lenguaje de programación que estamos aprendiendo y esas órdenes se ejecutan precisamente en el orden que nosotros le hemos dado. Tal como aprendíamos cuando estábamos hablando de los pseudocódigos y de los algoritmos, pues nosotros le damos un orden, ¿verdad? Una cosa va primero, luego la otra va de segundo y la otra de tercero. Y entonces estas estructuras se ejecutan en dicho orden. Sin importar qué herramienta o técnica se utilice para la solución de un problema dado, esta tendrá una estructura que se refiere a la secuencia en la que se realizan las operaciones o las acciones para resolver el problema. Como les decía, estas estructuras pueden ser secuenciales. Número 2. También vamos a ver nosotros que hay estructuras de decisión. Y por último, estructuras de ciclo o de repetición. Esas son la base de las estructuras con las cuales nosotros vamos a trabajar y que no es único de este lenguaje, ¿verdad? Sino que en cualquier lenguaje de programación que usted estudie son las estructuras con las cuales se va a encontrar. En la primera unidad nosotros vamos a trabajar con estructuras secuenciales y con estructuras de decisión o de selección, se le llama en muchas ocasiones también. ¿Okay? Cualquiera de estas formas de nombrarlo es correcto. Entonces, ténganlo pendiente. Parecía que sonaba ahí por ahí un micrófono, ¿verdad? Pero yo creo que ya se silenció. Entonces, debe de tenerse presente que la solución de un problema dado mediante el uso de una computadora es un sistema, el cual debe de tener una entrada de datos, los cuales nosotros en el programa los vamos a procesar para poder obtener una salida, que es la solución o la información que se desea en un programa. ¿Okay? Entonces, tiene ese, digamos que ese orden, una entrada, un proceso y una salida. En el caso de las estructuras secuenciales, que es en lo que nos vamos a hacer en la clase de hoy, en este tipo de estructura las instrucciones se realizan o se ejecutan después de la otra. Y por lo general, se espera que se proporcione uno o dos datos. Vamos a aprender nosotros cómo en C++ podemos pedir y leer esos datos, los cuales normalmente los asignamos a variables. Las variables, muchachos, en palabras muy sencillas, es un espacio en la computadora, en la memoria de la computadora, es un espacio que usted reserva. Cada vez que declara una variable, entonces usted reserva un espacio en la memoria de su computadora para guardar datos. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros la información la asignamos a una variable o, en otras palabras, la guardamos en ese espacio que nosotros hemos reservado para tal fin. ¿Ok? Entonces, siempre se espera que se proporcione uno o varios datos. Nosotros los asignamos a las variables para que con ellos se produzcan los resultados que representan la solución del problema que se nos ha planteado. Como hemos hablado también anteriormente, los algoritmos tienen como fin actuar sobre los datos proporcionados por el usuario. Le aplicamos ciertos procesos con el fin de generar información o resultados deseados de acuerdo al problema que nosotros estamos tratando. ¿Ok? Entonces el algoritmo es una representación realmente pues funcional de un sistema. Estamos diciendo cómo debe de funcionar un sistema. Pensemos, por ejemplo, en casos concretos. Por ejemplo, si deseamos implementar un algoritmo
con las siguientes características. Desea implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números cualesquiera. ¿Ok? Piensen que nos enfrentamos a ese problema. ¿Cómo lo resolvemos en términos de programación? Bueno, se debe partir de que para poder obtener la suma es necesario contar con esos dos números primero. Pues el proceso que nosotros debemos de realizar, escúchese bien la palabra proceso, después de haber obtenido los datos, es precisamente sumar esos dos números. Ese resultado de la suma se le asigna a una variable que más adelante se reporta en un mensaje como el resultado del proceso que nosotros estamos tratando. Pudiéramos crear un pseudocódigo para poder, digamos, llevar a cabo esto. Y el pseudocódigo bien pudiera tener esta estructura. Uno, el inicio. Ya sabemos todo el encabezado que tenemos que poner. Leer los valores de A y B. Claro, muy probablemente, o se sobreentiende, que para leer estos valores A y B, que serán las variables en las cuales asignaremos los dos números que vamos a pedir, pues previamente usted tuvo que haber mandado un mensaje a pantalla pidiéndolo, ¿verdad? Diciéndole al usuario que ingrese los dos números a sumar. Luego, esta partecita aquí, la número 3, es hacer que en la variable S se guarde la suma de los dos números que acaban de ingresar, que nosotros los hemos guardado en las variables A y B. Por último, escribir S en pantalla. Ese es el resultado de la suma, lo que se desea. Estamos escribiendo un reporte al respecto. Y, por supuesto, finalizar nuestro programa. Nosotros sabemos que nuestro programa finaliza, ¿verdad?, con la última llave. Entonces, estos 5 pasos son fundamentales para poder cumplir con esta tarea. ¿Tenían alguna duda, chicos? ¿Josué? No, estamos bien. Ok. Oigo su micrófono abierto. Sí, lo voy a cancelar ahorita, solo para contestarlo. Dele. Cheque. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo damos estos 5 pasos? Pensemos primero en el diagrama de flujo, ¿les parece? Esto que yo tengo aquí es el pseudocódigo, ¿se acuerdan? Escrito en palabras, pues, y en un orden específico lo que yo tengo que hacer. Pero también hemos hablado nosotros de que esto se puede representar en un diagrama de flujo, en el cual por medio de flechitas y de ciertas formas, nosotros vamos dándole forma a cuál debe ser el orden en el que se deben ejecutar los pasos para llegar a un final. Por ejemplo, si yo lo llevo a la DFD durante un momento, podemos crear este diagrama en DFD. Solo déjenme unos segundos para poder presentárselos. Aquí. Entonces, observen, tenemos el inicio y el fin. Prácticamente ya tenemos regalado el paso 1 y el 5. Ahora, lo que yo les decía, en el paso 2 nos dice leer los datos. Sí, pero se sobreentiende que para leerlos, primero usted tiene que pedirlo, ¿verdad? Tiene que decirle al usuario, acuérdense que aquí se pone dentro de comillas, ¿verdad? Lo que queremos que salga. Ingrese los dos números a sumar. Cerramos las comillas simples. Le damos a aceptar. Ahora, esos dos datos que nosotros los hemos pedido los tenemos que leer. Leer significa, en términos de programación, que lo que el usuario esté tecleando, usted lo va a agarrar y lo va a guardar en un espacio de memoria de la computadora. Eso es lo que nosotros conocemos como una variable, ¿verdad? Entonces nosotros venimos, agarramos esos datos y los tenemos ahí guardados para cuando los necesitemos. Entonces, fíjense, aquí podemos hacer este proceso en DFD de asignar esas variables, llamémosle A, y con comas los puede separar aquí, A, B. Vamos siguiendo el pseudocódigo que hemos escrito previamente allá, ¿verdad? En la pizarra, cuando lo estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Paso número 1, inicio. Paso número 2, leer A, B. Y el paso 3, ¿cuál era? Hacer S igual a A más B. Entonces, aquí viene una cosa nueva que no hicimos en la clase anterior. En la clase anterior, por ejemplo, no usamos este todavía, ¿verdad? Pero ahora sí, y también vamos a utilizar este de aquí, que es de asignación. Este sirve, como su nombre lo dice, para asignarle valores a las variables. Noten que son dos procesos diferentes.
Una cosa diferente es que acá yo pida los valores y los lea, porque el usuario los va a meter. Aquí no. Aquí el usuario no va a meter los valores, sino que yo le voy a asignar de las cosas que ya tengo guardadas, voy a asignar esas variables. Por ejemplo, aquí yo pongo el nombre de la variable y aquí pongo qué es lo que le voy a asignar. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero asignarle la suma de A más B. Notan la flechita. La flechita indica que A más B, la suma esta, se va a guardar en la variable S. ¿Ok? Yo aquí le doy a aceptar. Como pueden ver, aquí hay opciones para guardar más variables. Pero yo solo necesito esta. Solo necesito hacer esta asignación. Y bueno, por último, o penúltimo, el paso número 4 era mostrar este resultado en pantalla. Para eso nosotros sabemos que las salidas se hacen con este signo. Fíjense, cuando yo quiero que aparezca el valor de la variable y no la letra S en pantalla, entonces esta S yo la pongo sin comillas. Por ejemplo, acá en este lenguaje, ya vamos a aprender en C++ cómo se hace. Ok, acá en el diagrama de flujo uno solamente lo pone así. Entonces, con este diagrama de flujo yo ya cumplo con la tarea que ustedes vieron, que es un inicio, pedir los datos, sumarlos y después devolver automáticamente esa suma. ¿Ok? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Hasta este momento? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Todo Entonces, claro. fíjense. Qué bueno, me alegra, ¿verdad? Yo tengo una duda acerca de las variables. Ajá. O sea, a Dígame. la hora de que usted dice que ingresemos, que el usuario ingresaría los datos, o sea, ¿los datos van a ser para las dos variables o es a una variable por separado se le debería ingresar un dato diferente? Las dos cosas se pueden hacer. Porque aquí lo que veo es que en una sola casilla, o sea, en una sola de las casillas pide las dos variables, pero si ponemos la coma, o sea, nos va a pedir un valor para cada variable. No es necesario volver a poner Correcto, otra casilla para otra variable. correcto, Julio. O sea que ahí ya es dependiendo del gusto, ¿verdad? Del programador. Pero normalmente, Ujú, pues nosotros evitamos, mientras menos instrucciones tengamos, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, si yo puedo ujú. captar los dos valores de un solo, mucho mejor. Ahora, usted puede, también se puede, no es mentira, se puede pedir, ingrese el primer número y lee la A. Luego usted le dice, ingrese el segundo número y lee la B. Pero entiende que estaría haciendo 4 pasos y aquí solamente estamos haciendo 2, ¿verdad? O sea, hace que el código sea un poquito más corto. Pero se puede ambas y no es que sean incorrectas, simplemente a veces uno es más conveniente que otro. Y en la práctica, Ok, pues, todo lo que se pueda. vaya, Como yo les perfecto. mencionaba anteriormente, gracias, Juli. Como yo les mencionaba anteriormente, pues este también es podría decirse que es un lenguaje de programación, porque si yo le doy aquí play, miren, por ejemplo, empieza a correr, ¿verdad? En esta consola, aunque es un lenguaje bien rudimentario, y aquí me sale, ingrese los dos números a sumar. Si yo le doy continuar, entonces ahí me dice valor, por ejemplo, yo pongo 4, y ahí me dice otro valor, que sabe que son 2, los que tengo que meter, la coma, vale, por ejemplo, si yo pongo 5 y le doy continuar, entonces miren, la salida es 9. La suma de las variables, bueno, de los números, mejor dicho, que yo le metí, ¿verdad? Pero entienden que a nivel interno se agarraron los valores del 4, los del 5, se guardaron en unos espacios de memoria, se le asignó al espacio de memoria S la suma de estos dos y es después que yo muestro la S en pantalla. Mucho cuidado con la forma en cómo uno muestra los datos, ¿verdad? Si yo la S la hubiera puesto dentro de comillas, entienden que lo que hubiera salido es una S, una letra S. Si la pongo dentro de comillas simples, pero yo no quiero que me salga la S, el signo de la suma, sino que quiero que me salga el valor que tiene guardado. ¿Ok? Vamos a aprender nosotros ahora cómo hacer esto en C++. Aprendemos todo este proceso porque cuando nosotros llegamos al lenguaje de programación, ya más o menos tenemos masticado el problema. Ya tenemos muchas ideas y solamente es de traducirlo al lenguaje de programación que nosotros estamos trabajando, en este caso C++. Pero este mismo pseudocódigo, este mismo diagrama de flujo, le sirve a usted sin importar el lenguaje de programación. Los pseudocódigos y los diagramas de flujos son independientes del lenguaje de programación. Es simplemente aprender cómo funciona el sistema o el problema en el cual yo estoy trabajando.
Lo que vamos a ver ahora sí es propio de C++. Voy a detener por un momentito aquí la presentación y ahora sí los voy a llevar al mundo de Dev C++. Listo. Entonces, fíjense, esto no voy a dar mayor explicación porque es lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Los archivos que siempre necesitamos, el numeral, include IOString. Ah, bueno, hay que guardar el archivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay que ponerle un nombre porque si no, no le va a dejar compilar y ejecutar más adelante. Entonces, por aquí le voy a poner un nombre cualquiera. Okay. Y por acá el numeral include IOStream. ¿Se acuerdan que aquí lleva el using, namespace, std? Ya lo expliqué en la clase anterior. ¿Para qué sirve esto? Si usted no ha visto todavía la videoconferencia 2, vaya y échele un vistazo, ¿verdad? Ahí explico el porqué de todas estas. Tenemos una y solamente una función main. Y decíamos pues que el programa realmente se escribe aquí. El programa comienza su ejecución después de esta llave y termina con esta llave. Pongan mucha atención que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Recuerdan cuáles son los pasos que hay que dar después del inicio? Mandamos a pedir las variables. Aquí la salida en C++ tiene esta sintaxis. Tiene que utilizar la función cout. Eso también lo platicamos en la clase anterior. Y aquí ponemos introduzca debe ser con Z. No sé, no me acuerdo ahora mismo. Mejor le voy a poner ingrese. Ingrese los dos números a sumar. Y fíjense, siempre es una buena práctica de programación terminar con contrapleca n, que me tire a la siguiente línea. ¿Se acuerdan de esta secuencia de escape? ¿Por qué? Porque si no me va a aparecer todo amontonado. Lo que ponga después me va a aparecer inmediatamente después de la palabra sumar, pegado y sin espacio. Para evitar eso, entonces ponemos el contrapleca n que me va a tirar a la siguiente línea. No olviden colocar punto y coma al final de las instrucciones. Ahora bien, ¿cómo se leen los datos que el cliente va a meter por medio del teclado? Para eso hay una función llamada cin. Y presten atención a la sintaxis. No utilizamos estos, que habíamos dicho que estos se llaman insersores de flujo, sino que ahora usamos estos dos, cuyo nombre es extractores de flujo. Yo sé que nosotros vamos a decir menor que y mayor que, pero ese es un nombre formal, ¿verdad? En el ámbito de la programación. Entonces, acá, supuestamente nosotros tenemos que leer los valores que se van a ingresar, pero en C++ la cuestión no es tan sencilla. Antes de usar las variables, en C++ tenemos que declararlas. Declarar una variable es un proceso mediante el cual nosotros reservamos espacio en la memoria de la computadora para poder guardar ahí los datos. ¿Cuál es el proceso para declarar las variables? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que poner es de qué tipo es la variable que vamos a usar. Déjenme decirles que en el lenguaje de C++ hay varios tipos de variables y uno tiene que utilizar la que sea más oportuna de acuerdo a, pues de acuerdo a la naturaleza del problema al cual se está enfrentando. Por acá les dejo como comentario. Por cierto, si usted quiere hacer un comentario explicando lo que está haciendo y que el programa ignore esa línea, que no la tome como código, usted pone dos plequitas y automáticamente esa línea en la que está escribiendo no la toma como código. Entonces, tipos de variables en C++. Int, double, char, string y bool. Son los principales tipos de variables que existen. A continuación les digo para qué sirve cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos este de tipo int, es porque la naturaleza de la variable es de tipo entera. Es decir, por ejemplo, si en este programa fuésemos a sumar exclusivamente números enteros, el tipo de variable sería int. Hay algunas variables que forzosamente su naturaleza es entera. Por ejemplo, si usted
va a denotar mediante una variable la cantidad de personas que hay en un salón de clases, necesariamente esa variable tiene que ser entera. ¿Por qué? No, porque uno no puede tener una cantidad fraccionaria de personas en una clase. No podría usted decir, mira, yo tengo 22.3 estudiantes en esta asignatura. Es imposible. La naturaleza misma es discreta. Entonces uno declara la variable de tipo entero. Ahora, si la variable es de tipo real, entonces uno utiliza este tipo de variable, double, ¿ok? También, si usted en alguna ocasión, se puede usar un tipo de variable llamada float. Las dos sirven para lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja de una con respecto a la otra? Double reserva un espacio un poco más grande de memoria en la computadora y float uno un poquito más pequeño. ¿Qué ventaja o qué desventaja tienen? Bueno, si los números son pequeños en un programa sumamente grande, reservar demasiadas variables de tipo double cuando realmente no vamos a utilizar toda la memoria, pues es estar utilizando recursos de manera ineficiente, porque estamos abarcando memoria de la computadora sin necesidad. Entonces quizá lo mejor sea float. Ahora, como los programas que nosotros vamos a hacer aquí son pequeños, realmente utilizar double o float no va a ser la gran diferencia y por eso normalmente nos vamos a decantar por utilizar double cuando sean números reales, porque me permite una mejor representación de estos números, una representación más exacta, ¿ok? Pero sepan, es bueno saberlo, que también le puede funcionar si lo pone de tipo float. Char para representar letras o caracteres en general. Es decir, ahí si usted quiere guardar cualquier variable que represente una letra, pueden ser números también, pero esos números pierden su propiedad como número y simplemente los tomamos como un carácter más, ¿verdad? Incluso ahí usted puede poner guardar arroba, que numeral, cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahora, el tipo de variable llamado string, es para palabras o grupos de palabras incluidos espacios, que lleven incluso espacio, ¿verdad? Entonces, eso no se puede hacer aquí en char. Aquí solamente se guarda un carácter, ¿ok? Y aquí son palabras o grupos de palabras que pueden incluir espacios. String es como una cadena, pues, ¿verdad? En español eso significa cadena. Entonces, una cadena de caracteres, podemos decirlo. Y el espacio en blanco también es tomado como un carácter en ese sentido. Por último, están el tipo de variables booleanas, bool, que son variables que solo admiten dos respuestas, sí o no, apagado, encendido, etcétera, ¿verdad? Hay variables con esa naturaleza. Entonces, les decía, uno para declarar una variable siempre pone el tipo de variable. Por ejemplo, en este caso, como no especificamos nada acerca de los números, vamos a pensar que las variables son de tipo double. Las vamos a representar como A, B, y también pusimos una S, ¿va? Solo para seguirle el juego a lo que habíamos visto del algoritmo. El nombre que usted le da a estas variables realmente no es importante. Podemos ponerle cualquier otro nombre y mientras usted sea congruente y la siga llamando en el resto del programa con ese nombre, no va a tener ningún problema. Pero bueno, yo quiero seguirle el jueguito a lo que ya hicimos de tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo, ¿no? Observe que si todas las variables son del mismo tipo, basta con que usted las separe con comas para declararlas todas de un solo. Claro, al final termine con punto y coma esa instrucción. Es parte de la sintaxis del programa, ¿verdad? ¿Puede hacerse por separado en varias líneas? Sí, sí se puede hacer, pero hay que escribir más, ¿verdad? Porque aquí hay que volver a poner double B, punto y coma. Cada línea termina con punto y coma. Double C, S, perdón. Y aquí terminamos con punto y coma. También se puede hacer así, pero verdad que es mucho más fácil de esta manera. Una sola, ¿verdad? Nosotros queremos hacerlo lo más sencillo posible sin complicarnos. Si fuesen variables de diferente naturaleza, entonces sí hay que primero declarar todas las que son double. Si en el mismo programa tener otras que son de tipo int, entera, entonces las declara por aparte y así por el estilo. Tantas como sean necesarias. Entonces, por favor, no vayan a usar una variable sin antes declararla. Por lo general es mejor tener previsto cuáles son las variables que voy a usar
y declararlas al principio de mi programa. Entonces por aquí uno puede poner como explicación declarar las variables. Esto que yo pongo y que ven azulito, el programa no lo lee, entiende que es un comentario y lo pasa por alto. Se pasa a la siguiente línea a buscar código. Sabe que esto no es un código, sino una explicación. Todo lo tenemos que escribir en mayúsculas en ese comentario. No, no. Aquí puede poner minúsculas o mayúsculas, eso sí, son diferentes, ¿verdad? Si usted declara una variable como minúscula, me refiero al comentario azul que puse de declarar la variable. que si lo tenemos que poner, En mayúscula, porque miro que al principio empezó con mayúscula y después mayúscula, entonces. Pero no importa si le escribimos. No, aquí no empecé con mayúsculas. O sea, no importa si va en mayúscula o minúscula ese comentario. No Al importa. momento de declarar las variables no importa si son en mayúscula o minúscula. No. Yo creo que estamos confundiendo ahí las cosas, chicos. Miren, ¿ve? Aquí sí importa esto. Hasta aquí es código. Lo demás, lo que yo estoy poniendo es un comentario. Una explicación de qué hice en esta línea, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Pero aquí sí importa. Sí importa en el sentido de que más adelante usted la va a tener que seguir escribiendo en mayúsculas. Ahora, ¿pudiera yo escribir esto en minúsculas? Sí, sí se puede. ¿Ok? Así. Sí, sí se puede. Lo único que aquí más adelante, cuando yo las use, también las voy a tener que usar en minúsculas. Si alguien las declara minúsculas y las usa mayúsculas, le va a tirar un error en el cual le va a decir que esa variable no ha sido declarada. O sea, hay una diferencia entre la A mayúscula y la A minúscula, pero no porque no se puedan usar, sino porque usted tiene que ser consistente dentro de su mismo, dentro de su mismo programa. ¿Se entiende ese detalle? Chicos, ¿se entiende lo que les intento transmitir ahí? Árale. Sí. Ok, bueno. Pensemos entonces, si usted ya declaró sus variables, bueno, entonces ahora las estamos pidiendo y ahora sí podemos guardarlas. Yo voy a volver, como les digo, lo voy a hacer con mayúsculas solamente porque yo así lo planteé en el pseudocódigo y en el diagrama de flujo. Utilice mayúsculas, pero no es obligatorio. ¿Ok? Pero yo quiero seguir la misma línea. Es porque yo lo quiero hacer. Entonces aquí, fíjense cómo se lee estas variables. Yo los pudiera leer por separado. Primero que me ingresen A, así, y luego otra vez, ahora que me ingresen B. Puedo hacerlo así, pero si al igual que la declaración, usted de la lectura quiere hacerlo en un solo renglón, que es lo que yo más le recomiendo, entonces la sintaxis es esta, no lo separe con comas. ¿Ok? Eso sería un error. Lo que usted tiene que poner son otros extractores de flujo. Esto le indica al programa que tiene que quedar esperando, como que parpadeando ahí, ¿verdad? El cursor hasta que usted ingrese otro valor. Para eso sirven estos, ¿verdad? Los extractores de flujo. Hacen que el programa no continúe hasta que usted ingrese un valor. Entonces, hasta aquí hemos dado el paso 1, el paso 2 y vamos al paso 3, ¿verdad? Que es asignarle a la variable S la suma de estos dos. Entonces aquí declaramos S mayúscula igual a A más B. ¿Ok? Una simple instrucción de asignación que termina con punto y coma. Por favor, no malentender eso que tenemos ahí. No es una ecuación algebraica. No es como ustedes lo han visto normalmente en álgebra. Esta no es una ecuación, es una asignación. Lo que estamos diciendo es, bueno, hay un espacio en la memoria de mi computadora que le hemos llamado S. Hay otros dos espacios a los cuales yo les he llamado A y B. Entonces, yo pido a la computadora que internamente sume los valores que hay en A y B y que en el espacio de memoria llamado S guarde el resultado de esa suma. ¿Ok? No vaya a intentar hacer despejes de que S menos A es igual a B o tal cosa, porque no existe tal cosa aquí en programación. No es una ecuación, ¿verdad? Entonces, primer detalle. Por último, el paso cuarto decía que teníamos que mostrar el resultado. Nosotros ya sabemos que para las salidas utilizamos la función cout.
Y bueno, observen cómo lo hacemos aquí. Ponemos el resultado de la suma es, y dejo un espacio vacío para que no aparezca pegado. Como esto yo lo he puesto dentro de comillas dobles, que es la sintaxis de C++, va a aparecer de manera literal. Pero, si yo escribo aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer a continuación, la variable es sin comillas, entonces no me va a escribir la S literalmente en pantalla, sino que escribirá el valor que está guardado adentro de la variable. Cuando usted quiere imprimir no el nombre de la variable, sino el valor que tiene guardado en ese espacio en memoria, entonces usted no lo ponga dentro de comillas, ¿ok? Finalizo con esta instrucción, end, es una L la de la final, no lo vayan a confundir con una I, ¿verdad? Que a veces lo he visto, sino que es una L, es la abreviatura de end line, es un fin de línea. Es prácticamente casi lo mismo que hace esta contrapleca N, con la diferencia que fin de línea no tiene que ir dentro de comillas, sino que lo puedo poner así nomás. Es una instrucción para que me mande el cursor a la siguiente línea también. Y aquí termina mi programa. Ya pedí que ingresara las dos variables, ya las leí y las guardé, ya le asigné su suma en la variable S y ya lo mostré en pantalla. ¿Ok? Entonces ahí termina. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Compilar primero y ejecutar. Pero se acuerdan que esos dos pasos yo los puedo dar de un solo, ¿verdad? Aquí, compilar y ejecutar. Aquí me va a aparecer rápido si hay errores y después me va a abrir la ventana en negro, ¿verdad? Una vez que ya me haya dicho de que no hay errores ni ningún tipo de advertencia, miren, ahí, y rapidito, me sale de un solo el programa. Claro, en mi caso se va a ejecutar el antivirus, lo cual ralentiza un poquito a veces que se ejecute, ¿verdad? Entonces tengo que cerrarlo para que lo lea como que está bien, que todo está bien, que es una aplicación segura. Y ahí me sale, miren, lo que yo metí allá, ingrese los dos números a sumar. Entonces, supongamos, y ven, lo que yo les mencionaba, queda parpadeando el cursor esperando a que yo le ingrese el primer número. Supongamos que yo pongo 6. Pero se dan cuenta que ahora me está pidiendo que ingrese otro número, ¿sí? Supongamos que ahora yo pongo 8. Perdón, no le di enter, le tengo que dar enter al 6. Y me queda parpadeando otra vez para que yo meta el segundo número. Pongo 8 y presiono enter. Es importante eso, ¿verdad? Si no, le va a quedar, si no, iba a poner un 68. ¿eh? Y ahora doy enter y miren, el resultado de la suma es 14. Se dan cuenta que esto, como yo lo puse dentro de comillas, el resultado de la suma es, y dejé un espacio en blanco siempre dentro de las comillas, me aparece de manera textual, pero aquí no me aparece es S, sino el valor que hay guardado adentro de la S, que yo di instrucciones para que lo que se guardara es la suma de estos dos, de 6 más 8, que son 14. Y de esa manera hemos logrado un programa secuencial. Los programas secuenciales, chicos, siempre tienen esto. Declaramos variables, pedimos que nos ingresen esos datos, los leemos, hacemos la manipulación que tenemos que hacer con ellos. O sea, por ejemplo, aquí una asignación, una suma. Hay ocasiones, esto va a cambiar normalmente. No siempre vamos a sumar dos números. Dependiendo de la naturaleza del problema, vamos a hacer otra cosa con los datos que nos han ingresado. Y al final, hay que dar una salida. ¿Se acuerdan la estructura que yo les dije? Entradas, procesos, salidas. De eso se trata una estructura secuencial, siempre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queríamos estudiar en la clase de hoy. Me gustaría...